Tiene la palabra el diputado Fuenzalida, don Gonzalo. Gracias, presidente. En el proceso político, ¿quién determina bajo qué instituciones económicas vamos a vivir? Son las instituciones políticas. Porque son las que determinan cómo funciona este proceso. Y en esta interacción entre instituciones políticas y instituciones económicas es cuando los países crean pobreza o crean riqueza. Las instituciones económicas son importantes. Y hoy día está en juego esta ley en el sentido de cómo va a quedar la institución económica parada después de esta ley de alza de impuestos. Porque son las instituciones económicas las que establecen los incentivos económicos. Los incentivos para recibir educación, para invertir, para innovar, para adoptar nuevas tecnologías y muchas otras cosas. Hoy día el Parlamento se enfrenta violentamente a una ley de alza de impuestos. Y digo violentamente porque la verdad es que el Parlamento ha sido utilizado como un buzón. No ha habido diálogo, no ha habido construcción colectiva. Se ha jugado con la certeza y peor aún, con las buenas prácticas que ha tenido siempre el Parlamento, donde ha habido diálogo y ha habido una situación de ponernos de acuerdo bajo qué institución estamos construyendo. Pero aquí ha operado la soberbia, ha operado el oído sordo de autoridades que han jugado con una ideología populista, pero se han dado cuenta que poco a poco han ido sembrando una incertidumbre en nuestra institucionalidad económica, que va a influir en el comportamiento de los incentivos de la vida real. Nuestra sociedad ha forjado un desarrollo económico este último tiempo en base al talento individual, y para eso se necesita talento, pero también se necesita ambición, y se necesitan incentivos, incentivos que los dan justamente las instituciones económicas, y que permiten crear empresas, tener acceso al financiamiento, que se contraten personas cualificadas, y crecer en un mercado que sea competitivo. El sistema fiscal debería ser un incentivo, y no un freno para la inversión y la creación de empleo. El gravar en exceso el capital contribuye al desempleo a largo plazo, a una disminución del poder adquisitivo, a la exclusión social, y evita que nuestra industria sea más competitiva, conduce a un déficit y agota los recursos del Estado. Hoy día, en nombre de la educación cuya reforma todos anhelamos, pero que aún desconocemos, se nos miente. Se nos miente diciendo que esta reforma solo tocará el bolsillo de los ricos, cuando en verdad el peso del alza de impuestos se repartirá entre todos. Todos los trabajadores injustamente van a pagar el alza del 35% de los impuestos a las empresas. Los pequeños y medianos empresarios, los profesionales, los independientes, los médicos, arquitectos, artistas, abogados y muchos emprendedores van a pagar el 35%. La clase media va a pagar el IVA por viviendas que hoy están exentas y pagará impuestos cuando venda la propiedad que ha sido el ahorro de su vida. 500.000 ahorrantes que están en pequeños accionistas, en fondos mutuos. Los deudores van a duplicar el impuesto de timbre estampilla e incluso el alza de impuestos será traspasado al precio de los bienes y servicios, que terminarán pagando ¿quiénes? Los consumidores en Chile. Y las mentiras siguen cuando las autoridades de Hacienda dicen que el alza no afectará al 95% de las empresas en Chile. Pero resulta que omite señalar que el 5% que sí va a ser afectado son 40.000 empresas. Y esas 40.000 empresas generan 6 millones de empleos, es decir, 72% del empleo en Chile, y genera 81% de las ventas. Yo creo, señor presidente, que tenemos hoy día una sociedad libre, democrática, con una economía flexible, competitiva y libre, con una aprobada gestión del Estado ágil, eficiente en la aplicación de las políticas sociales. Pero hoy día esta reforma nos plantea que esa libertad y esa flexibilidad se va a ver mermada cuando esta ley construye un servicio de impuestos internos con todo tipo de atribuciones y facultades dictatoriales. Nadie duda de la necesidad de combatir la evasión, pero de dejar fiscalizadores con superpoderes, capaces de decidir hasta las motivaciones que tuvieron las personas o considerar adecuados o no los términos de una actuación económica sin criterio objetivo, genera incertidumbre. Y sobre las verdaderas reglas del juego. Finalmente, lo que estamos pavimentando es un servicio de impuesto interno que, a la larga, va a caer en la corrupción, va a caer en la arbitrariedad. Y después nos vamos a estar lamentando por qué la corrupción atrapa al servicio. Estamos creando un servicio con poderes dictatoriales que va a poder actuar de manera arbitraria.
Se nos vuelve a mentir cuando dice que la inversión no va a disminuir. Es como decir que si subimos el IVA un 40%, esto no va a afectar el consumo. Todos sabemos que el ahorro de una familia y un país es la llave para tener un mejor futuro. Y hoy día las empresas, de 100 utilidades que produzcan, ya no tienen para invertir 80, sino que van a tener 65. ¿Y qué va a hacer la empresa para recuperar la inversión? Bueno, va a tener que endeudarse. ¿Con quiénes? Con los grandes beneficiados de esta reforma, los bancos, que parece que son los que financian las campañas de algunos parlamentarios. Los bancos son los grandes beneficiados con esto, porque las empresas no van a poder trabajar con su capital ahorrado, sino que van a tener que endeudarse. Va a aumentar la inestabilidad económica, va a ser difícil la inversión y va a afectar el empleo. Y por último, me caen interrogantes, señor presidente, ¿por qué extender una alza de impuestos a tantos actores en una sociedad? ¿Por qué afectar a los pequeños agricultores, a la clase media, a las grandes empresas, a los consumidores, transportistas, trabajadores, independientes, pensionados, en fin, a toda la sociedad? Cuando se podría haber hecho una reforma que afectara justamente a los que más tienen, a los que más generan utilidades. En fin, las intenciones que nos mueve la legislación son buenas, pero el menú que nos proponen es malo. Y ese es el problema. Y peor aún, se pone en riesgo el empleo de un ciudadano que hace mucho tiempo, un chileno que no tenía empleo, que finalmente lo logra, un chileno que por primera vez sale de su estudio y busca trabajo y logra tener su primer contrato, mujeres que logran pasar de media jornada a jornada completa, en fin. Nuestro objetivo es proporcionar incentivos y no mermar esos incentivos que produce la institucionalidad económica, y para eso es efectivo el ahorro de capital, su reinversión y la generación de empleo. No caigamos en el círculo vicioso del desempleo, de impuestos y gasto público. Finalmente, por todas estas razones, presidente, mi voto va a ser en contra de este proyecto. He dicho. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra.